Bienvenidos una vez más a este programa Héroes de nuestro tiempo. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes en esta frecuencia de Radio María. Agradecemos al Padre Germán Acosta, agradecemos también a Magola Quintero en la programación y a Diego Marín en la edición y doblaje. Bienvenidos. Lo que escuchamos hace un momento es una muestra de música popular nacionalista del país, del cual hablaremos hoy, que es precisamente la China. Me acompaña en este programa Johabed Orozco. Hola, Johabed. Hola Hernán Darío, hola a todos los oyentes de Radio María, estoy muy feliz de volveros a acompañar en este programa. Y como siempre, encomendemos nuestra emisión y nuestra audiencia al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio, para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Muy bien. Y continuando con toda esta serie de programas en los que, basados en la investigación extensa del informe de Libertad Religiosa 2021, publicado por la Fundación ACN, vamos haciendo un análisis regional continente por continente y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy, como lo dijimos al comienzo, vamos a hablar sobre China. La República Popular de China es un país del oriente de Asia y es el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes, con su capital en Pekín. Es un estado socialista gobernado por el Partido Comunista en cabeza de Xi Jinping. Además, cuenta con 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 distritos especiales, Pekín, Tianjin, Shanghai, su ciudad más poblada, y Chongqing, además de 2 regiones administrativas, Hong Kong y Macao. En términos geográficos, China cuenta con una superficie de 9.596.960 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer país más extenso del planeta por superficie terrestre, detrás de Rusia y Canadá. El paisaje chino es muy diverso, desde las estepas y los desiertos del Gobi y Taklamakan en el norte, hasta los bosques tropicales en el sur. Cuenta con 4 cordilleras: Himalaya, el Karakorum, Pamir y Tian Shan, que lo separan del sur y el centro de Asia. Además, los ríos Yangtze y Amarillo, que bañan el país desde la meseta tibetana hasta las costas orientales. Como civilización, la China es una de las más antiguas del mundo, ya que floreció en la fértil cuenca del río Amarillo. Durante milenios, su sistema político se basó en dinastías, un tipo de monarquía hereditaria. La primera de estas fue la semi-mitológica dinastía Xia hacia el año 2000 a.C. Sin embargo, el primer imperio chino solo se formó hasta el 221 a.C., cuando la dinastía Qin conquistó diversos estados y desde entonces el país se ha expandido, fracturado y ha sido reformado en numerosas ocasiones. La República de China derrocó a la última dinastía en 1911 y gobernó la China continental hasta 1949. Después de la derrota del Imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, el Partido Comunista se impuso en la guerra civil y proclamó la República Popular China en Pekín el 1 de octubre de 1949. El derrotado régimen de la República de China, dominado por el partido Kuomintang, trasladó su gobierno a Taipei y desde entonces la jurisdicción de la República de China se limita a Taiwán y algunas islas periféricas. Retrocedamos un poco, Johabed, y vamos a 1513, cuando China tuvo contacto con las potencias colonizadoras europeas, siendo Portugal la primera de ellas. Este país entró en contacto con China tratando de establecer colonias durante los siguientes 40 años a lo largo de la costa e islas chinas, dando como resultado varias batallas navales y algunas masacres de colonos por parte de tropas imperiales. Desde el establecimiento de los portugueses en Japón y su presencia continuada en el mar de China, ellos comenzaron a actuar como interlocutores entre Japón e India, uniendo a China con el resto del mundo.
En 1554, el Imperio Celeste vio con buenos ojos la creación de un puerto portugués en la región, cediendo el paso a la ayuda que los portugueses brindaron en la eliminación de la piratería. Macao se convirtió en colonia portuguesa en los siguientes 445 años. Continuando, la dinastía Qing, que gobernó de 1644 a 1912 y fue la última de China, siendo quienes enfrentaron a Reino Unido en las denominadas Guerras del Opio en 1839 y 1856. Derrotada por la nación europea, China fue forzada a firmar tratados no equitativos, pagar compensaciones, permitir la extraterritorialidad y ceder el puerto de Hong Kong a los británicos. La Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894 eliminó la influencia de los Qing en la península de Corea, además de ceder el control de la isla de Taiwán a Japón. El debilitamiento del régimen Qing incrementó los problemas internos, así que entre los años 1850 y 1860, la guerra conocida como la Rebelión Taiping arrasó el sur de China, mientras que otros levantamientos como las guerras de los clanes Punt y Hakka en 1855, la Rebelión Mian en 1851, la Rebelión Pantai en 1856 y la rebelión de los Dunganes en 1862 causaron estragos en todo el país que terminaron con la instauración de la República de China en 1912. Y ya más adelante, en 1978, el Partido Comunista instauró una serie de reformas económicas que transformaron al país en la economía de más rápido crecimiento del mundo, alcanzando el segundo lugar por tamaño de economía del planeta. China es, además, el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial. La República Popular China es miembro de la ONU desde 1971, año en que reemplazó a la República de China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es reconocida diplomáticamente por casi todos los países del mundo. También es miembro formal o informal de numerosas organizaciones multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái y el G20. También vale la pena mencionar que China es miembro de la Organización Mundial del Comercio y es la potencia mercantil más grande del mundo, con transacciones cercanas a los 4 billones de dólares según datos de 2012. Sus reservas internacionales alcanzaron los 2.85 billones al final de 2010, un incremento del 18,7% sobre el valor del año anterior y son por mucho las reservas más grandes del mundo. En 2012 fue el mayor receptor de la inversión extranjera directa al atraer más de 253 mil millones de dólares. Además, es un fuerte inversor en el extranjero, contabilizando 62.400 millones en otros países. Para el Censo Nacional de 2019 se registró que la población de la República Popular China era de un poco más de 1.400 millones de habitantes. Cerca del 16,6% era menor de 14 años, 70,14% tenía entre 15 y 59 años y 13,26% tenía más de 60 años. El rápido crecimiento de China sacó a cientos de millones de personas de la pobreza desde 1978. Sin embargo, se estima que cerca del 10% de la población aún vive bajo la línea de pobreza de $1 por día. Desde finales de 2007, el desempleo urbano se mantiene en alrededor de 4%, aunque a nivel nacional está cercano al 6,4%. Siguiendo su línea demográfica y puntualmente la étnica, China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos. El más numeroso de estos es el Han, que constituye el 91,51% de la población total. A su vez, este grupo étnico corresponde al más grande del mundo. Según el censo de 2010, las minorías étnicas representan el 8,49% de la población. Las etnias minoritarias están repartidas principalmente en la zona oeste del país. Cada una tiene su propia historia y subtipos dentro de las mismas. Comparado con el censo de 2000, los Han crecieron un 5,74%, es decir, 66.537.000 habitantes, mientras que la población de las 55 minorías combinadas creció un 6,92%, es decir, 7.362.000 habitantes. El censo de 2019 registró un total de 1.030.000 ciudadanos extranjeros viviendo en China. Los inmigrantes en China proceden principalmente de Hong Kong, el 27,63%, de Corea del Sur, el 19,10% y de Brasil, el 7,60%.
China cuenta con pluralidad de credos en su interior. 31,8% de su población se identifica como gnóstica, 30,8% lo hace dentro de las religiones tradicionales chinas, como el taoísmo o el confucianismo, 16,6% como budistas, 7,4% lo hace como cristianos, 6,7% y 4,2% como ateos y practicantes de religiones étnicas respectivamente, y un 1,8% como musulmanes. La Constitución de China de 1982, en el artículo 36, establece que los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado, organización pública o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar o no una religión, ni tampoco puede discriminar a quienes creen o no en una religión. El mismo artículo señala que el Estado protege las actividades religiosas normales sin aportar una definición sobre lo que se considera normal. En cambio, prohíbe claramente el uso de la religión para actividades que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educativo del Estado. A su vez, las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de toda dominación extranjera. En la práctica, el artículo 36 de la Carta Magna protege solo las actividades de las 5 tradiciones religiosas oficialmente reconocidas: budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo, y dentro de estas salvaguarda solo a las que están sometidas a las 7 asociaciones patrióticas aprobadas por el Estado. La práctica o la expresión religiosa fuera del aparato controlado por el Estado son ilegales y en los últimos 70 años se vienen enfrentando a distintos grados de sanción, represión y persecución. Como por ejemplo, el 1 de febrero de 2018, China aprobó unas normas sobre asuntos religiosos que actualizan las de 2005, haciéndolas más restrictivas. Entonces, las nuevas normas confinan a los creyentes en los sitios registrados y refuerzan aún más el control sobre las actividades religiosas. Su objetivo es garantizar que los grupos religiosos, los colegios religiosos y los lugares donde se llevan a cabo las actividades y los asuntos religiosos no estén controlados por fuerzas extranjeras, según afirma esta nueva, restricción. También estipula que la religión no puede poner en peligro la seguridad nacional e impone más limitaciones a las comunicaciones de contenido religioso, los colegios religiosos y las obras de caridad. Así es, el artículo 27 de la Ley de Seguridad Nacional de China también se refiere a la libertad de religión o creencia. Esta ley ha sido criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, por su alcance extraordinariamente amplio y su vaga terminología que, según él, deja una vía abierta a nuevas restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos chinos y a un control más estrecho de la sociedad civil. Durante el periodo que se estudia en este informe, las autoridades chinas han intensificado de forma significativa su represión contra las minorías religiosas. El cardenal Joseph Sen-Sekyun, obispo emérito de Hong Kong, hace un pequeño resumen histórico de la historia de la Iglesia Católica en China. Escuchemos. China tiene unos 12 millones de católicos, 4 millones en la Iglesia Patriótica y unos 8 millones de clandestinos. El gobierno intentó separar la Iglesia china de la Santa Sede. Luego, parte de la Iglesia dijo que esto era inaceptable porque somos una Iglesia y, por lo tanto, se abstuvo de colaborar y fue enviada a prisión o a campos de trabajo. La otra parte creyó que transigir podía ser algo aceptable y se quedaron en las iglesias, colaborando con el gobierno. Pero luego, durante la Revolución Cultural, todos fueron enviados a prisión y la iglesia desapareció completamente. Iglesias fueron destruidas, seminarios cerrados y clérigos asesinados o encarcelados. Al final de la Revolución Cultural, todas estas personas comenzaron a salir de la cárcel. El primer grupo se negó a colaborar con el gobierno y así comenzó a celebrar misa en secreto. Este grupo es llamado clandestino. Y los demás fueron enviados a las iglesias. El gobierno comenzó así a reabrir los templos.
La colaboración con el gobierno tiene muchas ventajas: la restitución de la propiedad, el permiso y la ayuda económica para construir nuevas iglesias y la libertad para organizar catequesis y estudios bíblicos. Pero también hay un precio que pagar. Las manos de la iglesia abierta están atadas y los valores cristianos chocan con los líderes de los partidos, como la política del hijo único, a menudo impuesto a través de abortos. Ahora la situación con la iglesia clandestina no ha cambiado mucho. Sigue estando perseguida. Todavía hay muchos arrestos. Algunos obispos desaparecieron durante varios años. Documentos religiosos publicados sin autorización son regularmente confiscados, los editores son arrestados y encarcelados. El interés chino por el cristianismo tuvo su primer contacto con las iglesias abiertas, pero no todas se mantuvieron abiertas. Algunas de ellas se volvieron clandestinas, atraídas por la idea de lealtad intransigente y heroísmo. Espero que el resto del mundo pueda conocer mejor la situación real de la Iglesia en China y la ayuden con sus oraciones. El 10 de noviembre de 2020, el Pew Research Center publicó su informe anual en el que recopila los modelos globales de restricción de la religión. De los 198 países y territorios estudiados, China registró la puntuación más alta en el índice de restricciones gubernamentales. En China, la represión antirreligiosa adopta muchas formas y se dirige contra numerosos grupos. Las violaciones más graves de la libertad religiosa son las que se cometen contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas de la región autónoma uigur de Xinjiang, donde las atrocidades han alcanzado un grado tal que un número de expertos cada vez mayor lo califican de genocidio. Entre las medidas se cuenta la encarcelación de entre 900.000 y 1,8 millones de uigures, kazajos, kirguisos y miembros de otros grupos musulmanes en más de 1.300 campos de concentración. Los cristianos, tanto católicos como protestantes, se enfrentan a importantes violaciones de la libertad religiosa. Se han derribado miles de cruces, se han destruido muchas iglesias o las han cerrado y han encarcelado al clero cristiano. En noviembre de 2019, 500 líderes de iglesias en casas firmaron una declaración en la que afirmaban que las autoridades han retirado cruces de los edificios, han obligado a los cristianos a colgar banderas chinas y a cantar canciones patrióticas e impiden a los menores de edad acudir a los templos. En las iglesias controladas por el Estado, las autoridades han obligado a los cristianos a exhibir banderas del Partido Comunista junto a los símbolos religiosos y en ocasiones a colgar retratos de Xi Jinping al lado de las imágenes de Cristo y de la Virgen María. En el exterior y en el interior de las iglesias han instalado cámaras de videovigilancia para grabar a los fieles. En diciembre de 2018, las autoridades arrestaron a un centenar de miembros de la iglesia Lluvia Temprana de Chengdu y acusaron al pastor Wang Yi y a su esposa Jian Rong de incitar a la subversión. El 26 de diciembre de 2019 juzgaron al pastor Wang en secreto y fue condenado a 9 años de prisión. Había calificado la campaña como un régimen de guerra contra el alma. Ahora, quizás alguno de los ámbitos más significativos de preocupación para la libertad religiosa en China sea la instalación generalizada de cámaras de seguridad enormemente sofisticadas y equipadas con tecnología de reconocimiento facial para vigilar a la población. Aunque se empezaron a utilizar en la inestable provincia de Xinjiang como forma de controlar a la población uigur, mayoritariamente musulmana, en la actualidad se están introduciendo rápidamente elementos de vigilancia estatal en toda la nación, que tiene 1.400 millones de habitantes. Sí, así es, Johabet. Por ejemplo, hay más de 600.000 cámaras de videovigilancia dotadas con tecnología de punta, inteligencia artificial, que son capaces de reconocer o de hacer un reconocimiento facial supremamente acertado y supremamente detallado, incluso a muchísima distancia, lo cual, más allá de un avance tecnológico, claramente se ha visto por los investigadores y por los estudiosos de la situación en China como un mecanismo de control, otro mecanismo más de control. Y por otro lado, algo que no podemos dejar de mencionar es que la pandemia de COVID-19 que inició a principios del año anterior no ha facilitado las cosas y ha tenido una repercusión significativa sobre los derechos humanos en China, entre ellos la libertad de religión y creencia, sobre todo en lo que al uso de la tecnología se refiere.
De hecho, gran parte de la tecnología de reconocimiento facial que se utilizó en la lucha contra el coronavirus ya se utiliza para controlar la asistencia a iglesias y mezquitas, y las nuevas aplicaciones recogen aún más datos sobre la vida diaria de los ciudadanos de China. Preocupa especialmente que el sistema de semáforo que asigna a los individuos un color dependiendo de su riesgo potencial en la propagación de la COVID-19 y que indica si pueden viajar libremente o no, se podría utilizar para restringir la libertad de movimientos de los individuos que el gobierno considera sensibles, como los fieles religiosos o los defensores de los derechos humanos. Además, en un artículo de Eva Pills, profesora de Derecho en el King's College de Londres, publicado en The Guardian en enero de 2019, ella afirma: uno de los objetivos de un plan de trabajo del gobierno para promover el cristianismo chino entre 2018 y 2022 es la reforma del pensamiento. El plan exige volver a traducir y comentar la Biblia, encontrar coincidencias con el socialismo y establecer una correcta comprensión del texto, según afirma la autora. Hace 10 años se podría decir que el partido no estaba demasiado interesado en lo que querían los individuos a nivel personal, pero la respuesta de Xi Jinping es mucho más invasiva y de alguna manera vuelve a lo que se intentaba en la era de Mao: controlar mentes y corazones. Ahora, un sacerdote que prefiere mantener el anonimato por temas de seguridad cuenta su experiencia durante sus visitas a China continental en una entrevista con la periodista María Lozano de ASEAN Internacional. Escuchemos. China. Uno piensa, y esta es mi primera pregunta, ¿se puede hablar de China? China tiene 1.300 millones de habitantes, una quinta parte del mundo es China. China tiene 14 países con los que tiene frontera, y países tan diferentes como India, Afganistán o Rusia. ¿Se puede hablar de China? Pues se puede hablar de todas las cosas que nos apasionan en la vida. Y desde luego China es un país, una cultura y una gente verdaderamente apasionante. Hoy es un tema de actualidad por muchos motivos, particularmente tal vez por los económicos, también por la situación política que todavía vive el país, pero no cabe duda que conocer y hablar de China es algo apasionante. Pero me refería con la pregunta, ¿hay una China o hay 1000 Chinas? Bueno, China es un país muy grande, como acaba de decir, con una variedad incluso de razas muy grande, aunque hay un fondo cultural que une verdaderamente y que hace de China un gran país. Esta variedad y este contraste se puede ver viajando y recorriendo las diferentes regiones y provincias de China, y yo creo que precisamente es un modo de entender que nos encontramos ante un país con características muy peculiares, con una gran riqueza histórica y cultural y sobre todo con muchos contrastes. Por ejemplo, mi primera pregunta sería, ¿ha estado usted en diferentes partes de China? Sí, afortunadamente he tenido la ocasión de viajar a China en diferentes ocasiones y conocer lugares distintos en diferentes partes del país, lo cual me ha hecho conocer, comprender mejor la realidad que se vive en China a todos los niveles y sobre todo quedarme sorprendido por la gran riqueza humana de este lugar, de este país. A la hora de la verdad muchas veces tengo la impresión de que hablar sobre China para muchas personas es algo atrevido o desconocido. Y sin embargo, pues China vale la pena conocerlo, porque presenta una variedad y una riqueza tremenda. Usted, cuando ha visitado China, no lo ha hecho abiertamente como sacerdote, aunque sí que hemos hablado alguna vez y hemos escuchado que por poder se podría visitar como sacerdote a China. ¿Pero qué le ha llevado a usted a tomar esta decisión de no hacerlo abiertamente? Bueno, en realidad la situación actual de China hay que considerarla bajo muchos aspectos. China ha sufrido en las últimas décadas, en los últimos 20-30 años, un proceso de apertura y de evolución evidente, y yo creo que cualquier persona que se acerca o que conoce este país lo puede constatar, sobre todo si ha conocido o tiene datos, dijéramos, de la situación anterior hace más tiempo. Pero evidentemente las circunstancias en China no son, podríamos decir, la de un país donde existan relaciones verdaderas de libertad, de comportamiento, de expresión, de participación en la vida pública, etc. Y sobre todo y en concreto en el aspecto de la vivencia de la vida religiosa del país. En China existe libertad de religión, pero no hay una verdadera libertad de culto. Ciertamente para un sacerdote extranjero viajar a China es posible, es factible, pero si está relacionado o vinculado con una determinada actividad
en concreto actividad pastoral o misionera, es algo que en principio está prohibido y no se debe de realizar. Por tanto, a la hora de llevar a cabo este tipo de trabajo, de contacto con comunidades de la Iglesia en China, hay que ser prudentes y yo creo que también respetuosos, porque en definitiva las disposiciones de un país pues hay que aceptarlas, aunque verdaderamente no nos parezcan las más justas o las más adecuadas. Entonces, para aclarar, hay una libertad de religión, pero no existe una libertad de culto. ¿Significa esto que no se puede poner en la práctica? Bueno, en realidad no siempre es así. Y de hecho, la situación de la vida religiosa en China varía mucho de unas regiones, de unas provincias a otras. Entre otras cosas porque está fuertemente relacionada también con la administración o el gobierno local de cada lugar. Pero en general, como en todo sistema autoritario, absolutista, en China existe un control verdadero de la vida religiosa y por tanto las diferentes confesiones religiosas tienen que estar sometidas a esa estructura, a ese sistema que el gobierno ha establecido y que ciertamente ofrece una serie de posibilidades, pero muy limitadas, con grandes condicionamientos. Por lo tanto, estamos en un país donde se puede vivir la vida religiosa, pero en unas circunstancias de una falta, sobre todo, de libertad muy grande y de un control muy acertado. Y muy dependiente, como está diciendo, del gobierno autónomo de la zona. Con este tema quería pasar al tema que quizá más siempre se oye hablar, sobre el que más se oye hablar, la Iglesia patriótica, la Iglesia oficial, controlada por el gobierno comunista, y la Iglesia llamada clandestina. Como bien se sabe, la Iglesia patriótica nació al comienzo, bueno, quizá cuéntenos un poquito, voy a dejarlo en sus manos, que nos cuente un poquito cómo fue esta separación, dijéramos, de la Iglesia. Bien, la historia de China es una historia abundante, muchas veces complicada y bastantes veces muy trágica, esto es la verdad. En el año 1949, cuando finaliza con éxito la revolución del Partido Comunista en China, inmediatamente, entre otras muchas medidas, se produce la expulsión de todos los misioneros extranjeros de China y, consecuentemente, pues hay una persecución abierta a las diferentes confesiones religiosas, y en concreto a la Iglesia Católica, que cuenta en su haber, en aquella época también, con numerosos mártires y confesores de la fe. Muchos sacerdotes, obispos y católicos son encarcelados y algunos incluso pierden la vida en testimonio de esa fe. Una pequeña pregunta Sí. en este momento. ¿Era la Iglesia de China en aquella época, era una iglesia floreciente? Las comunidades de la Iglesia en China eran comunidades muy vivas, lo siguen siendo a día de hoy, precisamente. Y en algunas regiones del país la Iglesia había adquirido incluso pues, un prestigio, una presencia social importante, sobre todo pues, en el campo de la educación, asistencial y a todo nivel de trabajo pastoral, hablando del año 1949. Es cierto que en los primeros momentos de la instauración del nuevo sistema se producen situaciones, como digo, de mucha tensión, de mucha violencia y definitivamente en el año 1953, si mal no recuerdo, es cuando el gobierno de Pekín decide establecer la llamada Asociación Patriótica, que es, entre comillas, una oferta a la Iglesia que le permita tener un tipo de vida muy controlada, sometida por parte de las autoridades y con una condición muy importante, que es la ruptura de obediencia y de comunión con la Iglesia Católica, con el Papa de Roma. A partir de ese momento se produce una fragmentación porque esta situación es evidente que muchos pastores, obispos, sacerdotes y católicos no la aceptan porque comprenden que la verdad de la Iglesia es otra, muy distinta, y entonces estaríamos hablando de la Iglesia clandestina. Aquellos que por diversos motivos o razones, frente a una situación difícil, con grandes presiones, aceptaron esta propuesta del gobierno y que se mantiene hasta hoy, son los que forman parte de la Iglesia oficial o de la Asociación Patriótica. Esta es la realidad. Este ofrecimiento del gobierno comunista me recuerda mucho al ofrecimiento que también hicieron otros gobiernos comunistas en países del este, como Hungría y otros países, ¿no? O sea que este modelo estaba ya un poco instaurado en ciertos países. Bueno, en realidad son modelos que a lo largo de la historia
podríamos encontrar de muchas formas y maneras, ¿no? Es decir, cuando se produce una intransigencia, cuando no hay un respeto a la libertad y a la dignidad de la persona, cuando en definitiva se trata de imponer violentamente una ideología, la Iglesia se ha visto envuelta en esta situación pues muchas veces, como digo, a lo largo de la historia. Y China no podía ser en este sentido una excepción. Cuando estoy hablando de oferta, no es precisamente una oferta amable, cercana, sino es una oferta violenta, impuesta a la fuerza. Y ahí se da una división, dijéramos, entre las dos iglesias. ¿En qué año estamos cuando dijéramos oficialmente? Sí, estamos hablando ya de los primeros años del año 1953, 52-53. Y esta separación al principio me imagino que fue una separación que internamente la Iglesia... Bueno, fue una separación como todas las separaciones traumática y muy dramática hasta el día de hoy, porque en definitiva es romper la unidad de la gran familia que es la Iglesia y que como elemento fundamental debe mantener este carácter de unidad y de comunión, no solamente entre los miembros de la Iglesia en China, en aquel país, en aquel momento, sino con toda la Iglesia universal y especialmente en comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa de Roma. Por tanto, es una situación dramática y muy traumática hasta el día de hoy. Esta relación me imagino que habrá cambiado mucho durante los últimos años, pero primero saber, ¿usted ha conocido a católicos tanto pertenecientes a la Iglesia clandestina como a la Iglesia oficial? Hay que decir que las cosas en China han cambiado, están cambiando y deseamos que cambien a mejor. O sea, es una realidad evidentemente en movimiento, en desarrollo. Por parte de mi experiencia personal, es verdad, he conocido a personas, a sacerdotes, a católicos de las comunidades llamadas así clandestinas, de la Iglesia subterránea y de la Iglesia oficial. Y verdaderamente yo creo que es un elemento muy importante para tener en cuenta y tener una visión de totalidad y comprender que en China, y esto no lo digo yo, hay voces más autorizadas que lo han establecido, en China hay solo una Iglesia, estamos hablando de la Iglesia católica. Pero es cierto que para que haya Iglesia católica debe haber un elemento fundamental, que es el elemento de la comunión. Por tanto, la división que se establece entre las dos comunidades muchas veces ya no es una cuestión de tipo funcional, sino una cuestión, podríamos decir, de fe, porque estamos hablando de un elemento constitutivo de la vida de la Iglesia, de la identidad de la Iglesia, que es la comunión. Me parece, por otro lado, que en ocasiones los juicios precipitados, superficiales, no son justos, no son acertados y ciertamente no nos corresponde a nosotros juzgar. Dios nos juzgará. ¿Qué le ha llevado, por ejemplo, a pensar así? Me imagino que también su misma opinión cambió. Bueno, pues la misma experiencia, recuerdo en concreto ahora pues, a un viejo obispo, cuando él me contaba la experiencia de un obispo de su perteneciente. Vida, un obispo perteneciente a la Iglesia oficial, cómo había estado en cárcel durante más de 20 años, cómo al dejar la cárcel se encuentra pues, con una realidad difícil en su país, de falta de libertad en aquel momento, pero como precisamente cuando el gobierno, las autoridades del gobierno le ofrecen la posibilidad de ser elegido como obispo de la Iglesia patriótica, él sufre verdaderamente una situación de conciencia muy grande. Él me lo expresaba pues, con lágrimas en los ojos, ¿no? Y este hombre, llevado por un buen hacer, por una recta intención, acepta consecuentemente aquel nombramiento como obispo, que sabía él es un acto ilícito, va a estar fuera de la comunión de la Iglesia precisamente porque no tiene el nombramiento de la Santa Sede, pero podríamos decir lo acepta como un mal menor en una situación, como digo, muy difícil y muy complicada. Gracias a Dios y con el paso de los años, este obispo como otros pues están recuperando la comunión y el reconocimiento por parte de la Santa Sede, del Santo Padre, lo cual es algo muy importante. Y digo esto no para justificar, pero sí para comprender una situación de verdad traumática, de violencia muy fuerte, que han sufrido y sufren, desde luego, las comunidades subterráneas, la Iglesia clandestina, la Iglesia perseguida, pero que sufre igualmente, en otra medida, en otro orden, la Iglesia oficial. Que este sacerdote había estado 20 años también él mismo en prisión. Frente a una situación difícil, una situación extrema de violencia, de falta de libertad, de persecución, ha habido dos modos de corresponder. Probablemente porque no todos en la vida estamos capacitados para responder frente a las dificultades y a los problemas de la misma manera. Hay personas que lo pueden hacer en grado heroico y en China es impresionante cómo sacerdotes, obispos y católicos lo viven, lo han vivido y lo vivirán así, de una forma heroica, ejemplar, y cómo otras personas, en otro grado de heroicidad, han dado respuesta a esa situación para dar vida a la Iglesia, para seguir, en definitiva, siendo fieles a Jesucristo.
Quizá vamos ahora justo a ilustrar esta otra parte que me dice, la parte heroica en grado sumo de la iglesia clandestina, ¿no? Aunque le llamamos por llamarle de una manera iglesia clandestina, pero la iglesia subterránea. Cuéntenos quizá un poco los testimonios que escuchó allí, lo que más le ha impresionado quizá. Bueno, me parece muy interesante esto que dices, porque efectivamente hablar de iglesia clandestina da la impresión de que nos estamos refiriendo a un grupo de malhechores y nada más lejos de la realidad. Cuando hablamos de la iglesia clandestina, estamos hablando de la iglesia, de comunidades fieles al sentir de la iglesia, fieles al Santo Padre, y que desde los años 50 hasta el día de hoy han vivido en esta situación a pesar de los riesgos, de las violencias, de los castigos, de las persecuciones constantes en algunos lugares. Y esto hay que decirlo abiertamente. Es cierto que esta situación de persecución y de dificultad no se ha vivido de la misma manera en todos los lugares, pero en algunas partes de China verdaderamente hasta el día de hoy es dramática, es injusta, inhumana en último término, ¿no? Puedo decir que las personas que he encontrado en estas comunidades de la iglesia subterránea o clandestina me han parecido, ¿no? Personas de una gran convicción, sin temor y sobre todo con una fe y una vida de piedad, estos dos elementos yo los subrayaría, en estado puro, en estado puro. Recuerdo a un viejo obispo que ha sufrido tantísimo y que me decía esto: mire, padre, hay tres cosas que pienso. La primera, que lo importante es no tener miedo. Yo no tengo miedo. Verdaderamente un hombre muy decidido, muy firme. La segunda cosa, que lo importante es ser fieles, cueste lo que cueste. Y por último, que lo que le importaba, y verdaderamente me parece importante señalarlo, era la vida de sus sacerdotes, la formación intelectual y la vida espiritual de sus sacerdotes. Pues ya se ve que con gente así es bueno, fácil seguir adelante, sí, cuando está la gracia de Dios por medio, pero la situación verdaderamente ha sido de mucha dificultad, de mucho sufrimiento, de mucha injusticia hasta el día de hoy. Súper interesante lo que cuenta este sacerdote, Yocheved. Ahora, antes de escuchar la segunda parte de esta entrevista, continuemos contextualizando la realidad de la Iglesia Católica en China. El 22 de septiembre de 2018, el Vaticano firmó el Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, ampliado por 2 años más en octubre de 2020. El esfuerzo diplomático, entendido fundamentalmente como un esfuerzo pastoral que trata la necesidad de regularizar las relaciones con Pekín respecto al nombramiento de obispos, dejaba claras sus limitaciones. Según el primer comunicado, el acuerdo no cubre las relaciones diplomáticas directas entre la Santa Sede y China, el estatuto jurídico de la Iglesia Católica China, ni las relaciones entre el clero y las autoridades del país. El acuerdo provisional trata exclusivamente del proceso de nombramiento de los obispos. Según el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los estados, dentro de este marco, el acuerdo ha dado algunos frutos. El hecho de que, por primera vez desde la década de 1950, hayamos conseguido que todos los obispos de China estén en comunión con el Santo Padre y de que las autoridades chinas concedan al Papa una modesta participación en el nombramiento de obispos, que, en definitiva, es quien tiene la última palabra, es bastante extraordinario, afirma Gallagher. Además de que el alcance y los frutos pastorales del acuerdo son en sí limitados, persisten serias preocupaciones respecto a la aplicación del tratado, así como respecto a la sombra que se proyecta sobre él por la situación general de deterioro de la libertad religiosa en China. En los 2 años posteriores a la firma del acuerdo provisional, se animó al clero clandestino a unirse a la Asociación Patriótica Católica China. Sin embargo, muchos se negaron alegando conflictos doctrinales entre la enseñanza de la Iglesia y las normas de la Asociación Patriótica Católica China, y sufrieron consecuencias. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2020, los sacerdotes que se negaron a unirse a dicha asociación en la provincia de Jiangxi fueron condenados a arresto domiciliario y se les prohibió realizar cualquier actividad en calidad de clérigos. Reconociendo este problema, el Vaticano aceptó que algunos sacerdotes decidieran no unirse a la asociación por motivos de conciencia. La jerarquía católica, por su parte, también sigue sufriendo hostigamiento y arrestos, como atestiguan los siguientes ejemplos. El obispo James Su Shimin de Baoding ha pasado un total de 40 años en prisión y lleva desaparecido desde 2003. Actualmente sigue en paradero desconocido. En julio de 2020, el congresista Chris Smith mantuvo una audiencia en el Congreso
de Estados Unidos titulada ¿Dónde está el obispo? Así es, y otro caso fue en enero de 2020, en cuando las autoridades obligaron a dejar su residencia, que cerraron, al obispo Vincent Wo Sijin de Mindong, en la provincia de Fujian, al que ya habían apartado de su cargo de obispo auxiliar para que lo ocupara un obispo nombrado por Pekín. El prelado de 61 años acabó durmiendo en la puerta del despacho parroquial y solo la indignación internacional hizo que le permitieran regresar a su apartamento, pero le cortaron los servicios básicos. El 4 de octubre de 2020, el obispo Wo anunció su dimisión. Actualmente, la libertad religiosa está en peligro incluso en Hong Kong, donde hasta hace poco se respetaba. El 30 de junio de 2020, el Congreso Nacional del Pueblo de China promulgó una nueva ley de seguridad nacional draconiana para la ciudad, que fue votada por unanimidad por los 162 miembros del comité en tan solo 15 minutos. Los parámetros de la nueva ley de seguridad son muy amplios. Según Asia News, la ley impide y penaliza actos y actividades de secesión, subversión, terrorismo y colaboración con fuerzas extranjeras que pongan en peligro la seguridad nacional. Amnistía Internacional afirmó que la ley es la mayor traición a los derechos humanos de la historia reciente de la ciudad. Esta ley de seguridad, que en la práctica suprime las libertades básicas en Hong Kong, ya ha tenido repercusiones sobre la libertad religiosa. El cardenal John Tong, administrador apostólico de la diócesis de Hong Kong, dio instrucciones a todos los sacerdotes para que cuiden su lenguaje en las homilías y eviten hacer comentarios políticamente provocadores. Por otro lado, Yohabet, una de las cruces de la también llamada iglesia subterránea, es la formación de seminaristas que no son de la iglesia oficial. El sacerdote que escuchamos hace unos minutos profundiza en este tema y da luces acerca de lo que se ha logrado y lo que sigue siendo un reto de la Iglesia Católica en China. Escuchemos este interesante y revelador testimonio. Bueno, es verdad que respecto a esta situación, tal vez es uno de los signos de cambio más evidentes. En primer lugar, porque por parte de la Iglesia oficial se han hecho grandes esfuerzos. En China hoy hay seminarios, grandes seminarios, funcionando, podríamos decir, bastante bien, con una calidad de estudio y de vida, pues, de piedad muy adecuada. Seminarios normalmente regionales que recogen o que reciben a seminaristas, a chicos venidos de diferentes partes, de diferentes diócesis. Pero al mismo tiempo, dentro de la iglesia clandestina, este esfuerzo se ha querido llevar a cabo, no siempre con los mejores medios, sin duda ninguna, entre otras cosas porque una situación de persecución exige vivir en unas circunstancias de vida cotidiana muy particulares. También es verdad que afortunadamente a día de hoy no son pocos los sacerdotes y los seminaristas que han podido salir de China y que se han formado o se están formando en otros países de Europa y que por tanto esto aporta una savia nueva y una vitalidad nueva a la Iglesia en China. Me imagino que no podemos hablar de la fe en China sin hablar de aquello que pasó en el 2007, que fue la carta de Benedicto XVI a la Iglesia Católica en China. Creo que esto ha sido como un hito, como una pauta a seguir. Efectivamente, es un antes y un después en este desarrollo y de la vida de la Iglesia misma en este país. Por tanto, yo creo que a partir de ese momento no se pueden establecer ningún vínculo de opinión, ningún gesto que no esté estrechamente vinculado precisamente con lo que el Papa dice en esa carta y que son criterios de alguna manera ya conocidos y sabidos por parte de todos, pero que vienen reafirmados, en este caso, por el sucesor de Pedro. De tal manera que a la hora de actuar y de acometer los nuevos cambios que se exigen en la Iglesia de China, hay que tener muy en cuenta el modo de decir y de pensar y de hacer que el Santo Padre indica en este documento. Es verdad que recientemente el modo de interpretar las palabras del Santo Padre pues, ha llevado a opiniones diversas, probablemente porque la complejidad y la riqueza misma de la situación y de la carta, por ambos lados, pues casi lo requieren. Pero desde luego hay criterios muy precisos que los establece Benedicto XVI y que yo creo que son fundamentales para poder seguir dando pasos hacia adelante. ¿Nos podría quizá nombrar dos criterios importantes? Así Bien, pues pensemos por un momento, en primer lugar, la importancia del valor de la comunión para la vida de la Iglesia, la independencia fundamental y la separación entre Iglesia y Estado, la desvinculación que tiene que existir entre el poder político y la Iglesia misma para que cada uno de estos estamentos puedan cumplir con su tarea, con su misión. Y por supuesto, la realidad de que para estar en comunión tenemos que hacer expresión
de la comunión, es decir, hay elementos muy precisos donde se vive, donde se manifiesta esa comunión con la Iglesia, y el Santo Padre los expone. Después de esta carta, ¿le parece que la relación entre la Iglesia, bueno, es que no me gusta decir las dos iglesias porque hemos dicho que es una iglesia, pero entre las dos situaciones de la Iglesia en China, ¿le parece que esa situación ha cambiado, cómo ha mejorado? Bueno, afortunadamente se han dado pasos muy importantes y de hecho hay muchos lugares donde la relación entre ambas comunidades es excelente, de ayuda, de cooperación. Por otro lado, porque también hay lugares en China donde no existe esta división, o sea que la diversidad y las dimensiones del país dan pie para encontrar todas las situaciones, es decir, en China hay lugares donde hay comunidades que viven en libertad relativa, pero que no forman parte de la asociación patriótica, de la Iglesia oficial, y tampoco podemos decir que sean comunidades clandestinas, porque de hecho pueden ejercer su labor pastoral abiertamente con ciertos límites. Por tanto, tenemos que ir viendo en qué lugares, en qué partes se viven estas situaciones. Pero afortunadamente, en muchos lugares la cooperación entre ambas comunidades, como no podría ser de otra manera, es muy buena. Es verdad que todavía quedan resquicios y quedan resentimientos, pues comprensibles, porque esta situación ha venido acompañada de mucho sufrimiento y de muchas penalidades. De alguna manera siempre será para todos una llamada a la conversión del corazón. Nuestro programa se llama Donde Dios llora. Yo le quería preguntar, ¿usted alguna vez ha llorado en China? Bueno, yo he llorado porque yo lloro con mucha facilidad y me parece que es algo muy bonito llorar, como es algo muy bonito reír, precisamente si tenemos un corazón sensible a la realidad de las cosas. ¿He llorado en China? Pues sí, he llorado en China, sobre todo cuando he contemplado el sufrimiento, y también he llorado en China cuando he visto la heroicidad, con la decisión con la que muchas personas están dispuestas a seguir siendo fieles a Jesucristo y a la Iglesia. Son motivos para llorar de alegría y también para llorar de pena y de dolor, cuando se ve que realmente pues hay esta falta de libertad, esta falta de normalidad en una iglesia y en un país precioso como es China. Así que sí, he llorado. ¿Y podría compartir con nosotros quizá una imagen? ¿Por qué uno de estos momentos en los que quizá... Bueno, pues tal vez una de las imágenes que ahora mismo me vienen a la memoria es la de una madre joven, casada con un hijo, médico de profesión, que trabaja en un hospital público en una ciudad de China y que, participando en un retiro con gente joven, con otras personas, pues vino a hablar conmigo y me expresa un gran problema que ella quería compartir. ¿Y cuál era el problema? Pues sencillamente decirme que después de haber tenido el primer hijo, ahora se encontraba embarazada esperando un segundo hijo. Yo de momento no podía entender la dificultad en que se encontraba y ella me abrió los ojos para hacerme ver que la ley del hijo único en China es exigente, es radical, como injusta. Aquella mujer, aquella madre, comenzó a llorar, dispuesta a defender y hacer lo posible por traer a su hijo al mundo. A mí me pareció verdaderamente un gesto donde la maternidad salió con toda su fuerza y verdaderamente yo me sentí también desolado porque no sabía casi ni qué decirle, ¿no? Por supuesto, le animé mucho a que esos días del retiro los viviera con oración y pensé, ¿de qué forma ayudar a esta persona? Porque no era cuestión solamente de decirle unas buenas palabras. ¿Qué significa tener un...? Porque eso a lo mejor yo creo que nuestros televidentes ni se lo pueden... las personas que nos están viendo no se lo pueden imaginar. Bueno, pues la realidad es que en China hay un principio legal de hijo único que se aplica con bastante radicalidad en el ámbito urbano, con un poquito más de manga ancha, vamos a decirlo así, en el ámbito rural, en las provincias o lugares más del interior, donde los matrimonios, las familias, solamente pueden tener un hijo por ley. Por tanto, el segundo, el tercero, el cuarto hijo es impensable y en estos casos se ven obligados al aborto forzado o en algunos casos, como sabemos, al infanticidio. Es algo terrible, ¿no? Entonces, verdaderamente, para una persona, para un católico, para un cristiano, esta situación es tremenda, es tremenda. ¿Pero cómo maneja la Iglesia? ¿Qué respuesta tiene la Iglesia ante estas situaciones? Es verdad que entonces la Iglesia se solidariza y como esta es una situación que se vive con bastante frecuencia, hay capacidad también para ayudarse y para ver de qué manera esos matrimonios jóvenes, esas madres que se encuentran en una situación así, pueden sacar adelante, llevar a cabo su embarazo y dar a luz a ese hijo, como esta madre que lloraba amargamente pensando qué podría hacer para dar a luz a su segundo hijo. Curiosamente, en China
se viven estas experiencias cuando en muchos ambientes de nuestra sociedad occidental, europea, americana, es todo lo contrario. Los bajos índices de natalidad, una sociedad que se envejece a pasos agigantados y donde ciertamente la vida no aflora. Entonces es verdaderamente una situación dramática. Por eso sí, es uno de los momentos donde verdaderamente lloré o lloramos juntos. ¿Y entonces qué hacen los creyentes? ¿Cómo pueden solucionar este problema tan grave que sufren? Bueno, el pueblo chino vive muy bien el valor de la solidaridad, de la ayuda mutua. Esto lo conocemos en la vida cotidiana de forma muy clara. Pero especialmente las comunidades católicas, las comunidades cristianas, viven este sentimiento de fraternidad, de ayuda, de colaboración, especialmente cuando hay situaciones extremas, difíciles. Por tanto, es verdad, en China podríamos decir nadie, o desde luego ningún creyente, ningún católico, se puede sentir solo. Y gracias a Dios, afortunadamente, encontrar siempre la ayuda, el apoyo de su comunidad, de sus sacerdotes, de las personas que tiene a su lado. Por otro lado, la Iglesia no tiene fórmulas mágicas. La Iglesia solo tiene una respuesta, y esa respuesta es Jesucristo, y esa respuesta es el Evangelio, que es el mismo para todos, en todos los lugares del mundo y de la tierra. Por eso el deseo de seguir esforzándonos y animándonos a que esta presencia de Jesucristo y del Evangelio en China hoy pueda ser vivida de una forma más libre, más natural, más clara, es siempre un desafío. Pero la única respuesta es Jesucristo. ¿Qué podríamos hacer nosotros, allí donde estemos, en cualquier parte del mundo, por ese país tan apasionante como es China? Bueno, pues yo creo, y me atrevería casi pues, a decir que podemos hacer mucho, y tal vez seguir haciendo lo que ya estamos haciendo. Seguir haciendo lo que estamos haciendo, pues seguramente muchas personas que nos están escuchando estarán rezando, y eso es muy importante, la oración. Es un cauce. En la carta del 2007, el Papa nos propuso rezar un día concreto, si nos podemos recordar este... Hay una jornada que es el 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, que es la titular del santuario mariano de Sheshan, en Shanghái, y que es jornada de oración por la Iglesia en China. También es verdad que se pueden colaborar teniendo la sensibilidad de hacerlo con generosidad, también con medios económicos. Hay muchas asociaciones y fundaciones, conocemos todos, que están ayudando y colaborando sobre todo a la formación de los sacerdotes, por ejemplo, para el envío de libros, para materiales que son necesarios para la evangelización, y desde luego yo creo que eso está al alcance de todos. Es decir, si tenemos sensibilidad, si verdaderamente nos sentimos Iglesia, es verdad que no es difícil imaginar cómo podemos colaborar más y mejor. Pero desde luego, hagamos lo que hagamos, siempre con la fuerza de la oración. Agradecemos el testimonio de ese sacerdote que ha tenido la oportunidad de visitar China en varias ocasiones y que compartió su testimonio con todos nosotros. Ahora, para casi que concluir y terminar el programa del día de hoy, podemos decir que la libertad de religión en China está sometida a la represión más dura que haya vivido el país desde la Revolución Cultural. La toma de decisiones está más centralizada, la represión es más intensa y generalizada y se está perfeccionando la tecnología para crear un estado de vigilancia. Bajo el actual liderazgo de Xi Jinping, el panorama de la libertad religiosa y de los derechos humanos en general se está volviendo cada vez más sombrío. Sin perspectivas de una liberalización política significativa, la represión y la persecución continuarán, y con las herramientas que proporciona la tecnología moderna, se irá siendo aún más invasiva y generalizada. Así es, Johabet. Por hoy concluimos Héroes de nuestro tiempo con este interesante programa acerca de China. Muchísimas gracias a todos por su compañía y su sintonía. Gracias, Johabet, por acompañarme en este programa. Y vamos a cerrar con una canción tradicional china con música instrumental de este país asiático. Dios los bendiga.